¿Qué tal? Continuando con las sesiones externas de parasitología para completar nuestro programa de microorganismos. Bien, el siguiente microorganismo dentro de nuestra lista, el siguiente participante se llama Taenia solium, popularmente conocida también como la solitaria. Bien, este es un parásito bastante sencillo, muy fácil de aprender. Sin embargo, no por eso deja de ser peligroso para la vida o para la calidad de vida, dado que puede generar desde alteraciones psicomotrices hasta la muerte. Bien, su perfil básico nos indica que es un parásito, es decir, otro de los microorganismos que se dedican al hurto de nutrientes. Tú te los comes, tú los digieres, pero él te los roba, para completar su desarrollo, desde luego, y crecer y completar su ciclo. Es un gusano, es decir, no es un trofozoito, no es un organismo unicelular, es un gusano que pertenece al gremio de los gusanos aplanados. Algunos libros le denominan el minto, es decir, es un gusano largo, aplastado, aplanado, que remeda a una cintilla, a diferencia de otros microorganismos gusanos que hemos visto como el necator americano, que es un gusano cilíndrico. Este va a estar más aplanado, como si fuera una alfombra largota. Bien, su característica es que forma sus versiones inmaduras denominadas cisticercos. Seguramente te suena un poco, tal vez alguna vez has escuchado de la cisticercosis, que se es que una persona por comer carne le pegó cisticercosis. Bueno, eso es verdad, lo vamos a ver un poco más adelante en el ciclo de vida de este parásito. Es un invasor. Debo insistir y seguiré insistiendo con esto. Hay microorganismos que pertenecen al cuerpo, viven con nosotros sin hacernos daño, como algunos hongos y bacterias, pero en el caso de los parásitos y de los virus no es la ocasión. Va a entrar por vía digestiva, es decir, se suma a la larga lista de parásitos que van a entrar por medio de nuestra boca, ya sea por un alimento preparado con mala higiene o mala higiene de nuestras manos. Contacto primordialmente con tierra contaminada. ¿Tierra contaminada con qué? Bueno, si es un parásito que entra por vía digestiva, lo más seguro es que también va a salir por vía digestiva, es decir, contacto con evacuaciones de una persona infestada es lo que va a hacer que nosotros consumamos a este parásito y a su vez nos infeste también. Por eso hay que tener sumo cuidado con ese detalle. Al igual que el necator americano y otros parásitos, este Taenia solium forma huevecillos para albergar dentro de ellos a sus formas inmaduras, que son los cisticercos, poder sobrevivir al ambiente externo y poder infestar a un nuevo incauto. ¿Hay portadores asintomáticos? Sí hay. Quiere decir que la inmensa mayoría de las personas que van a padecer Taenia solium o solitaria ni siquiera van a saber que la tienen ahí dentro. ¿Por qué? Porque casi siempre es muy discreta, no llega haciendo un daño que se puede evidenciar rápidamente, sino que la mayoría de las veces es un daño crónico, a la larga, lento pero constante. Eso quiere decir que si tú conoces a alguien que se ve muy sano y muy fresa, eso no quiere decir que no esté lleno de gusanos. Bueno, mejor pregúntales. Muy bien, la temperatura que va a manejar la resistencia a Taenia solium varía demasiado gracias a sus huevecillos. Pueden aguantar temperaturas desde muy cálidas hasta muy frías sin generar daño a sus estructuras. Por lo tanto, lo hace un parásito muy resistente y uno de los principales factores de riesgo para que tú y yo nos contaminemos las manos con una tierra infestada y nos llevemos al tubo digestivo a este microorganismo. Las partes que va a afectar una vez dentro son tubo digestivo, musculatura, cerebro y ojo. Entonces debemos de tener mucho cuidado y ahí es donde radica la importancia de tener cuidado ante este microorganismo por sus graves consecuencias, sobre todo a nivel cerebral. Su forma de sobrevivencia va a ser, una vez entrando dentro de tu cuerpo, el robo. Acuérdate que el juego de los parásitos siempre es robar, robar y más robar. Deberían de ser políticos los parásitos. Creo que hay una definición muy certera en la comparación que hacen con unos y otros. Bueno, afecta intermediariamente al cerdo, así como, no sé si recuerdes, en la clase de oncocercosis hay una mosquita que se llama Simulomocrasius, que es el transportador de este Oncocerca volvulus. Bueno,
Así como el mosquito es el intermediario en esa ocasión, aquí el intermediario va a ser el cerdo. ¿Por qué? Porque son los que, sobre todo en áreas rurales, comen las evacuaciones, comen tierra, están en contacto con tierra contaminada, con evacuaciones de un posible infestado, y entonces se genera una infestación intermediaria que posteriormente va a terminar en la boca de una persona que va a ser infestada por este microorganismo. Bien, hablemos un poquito de la anatomía entonces. Todos estos gusanos tienen una cabecita, y en esa cabecita se encuentran pelitos, ganchitos en la parte superior. La cabeza de la Taenia solium también se denomina escolex, y a esa coronita de pelos parados que se encuentra en la parte superior se le denominan rótulo ganchoso, es decir, son ganchos con los que se va a pegar más fácil al intestino de una persona que esté infestando, y desde luego también tiene 4 superficies circulares cóncavas que son las ventosas, para pegarse todavía mejor a ese intestino y no zafarse y robar sus nutrientes. Una vez que está dentro del cuerpo, empieza a dividirse sobre sí misma, empieza a generar su propio cuerpo, empieza a fabricarlo, iniciando por un cuello, y una vez teniendo ese cuello que es más delgadito que el escolex, o sea cabeza, empieza la división. Empiezan a salir cuadritos, pequeñas secciones cuadradas, cuadrangulares, denominadas estróbilos, que van saliendo una tras otra, conforme la Taenia solium te va robando nutrientes, se va alimentando y va fabricando esas nuevas porciones de sí mismo. Esos estróbilos, conforme van dividiéndose y alejándose de la cabecita, se van haciendo muchísimo más grandes. Una vez que ya están lo suficientemente grandes esos estróbilos, entonces ya empiezan a despegarse del cuerpo. Es muy importante recalcar, una vez que ya se separaron del cuerpo esos estróbilos porque ya estaban suficientemente grandes y maduros, reciben el nombre de proglótides. Nuevamente, tenemos la cabecita o escolex con su rótulo ganchoso, con sus 4 ventosas, su cuello, su porción inicial llena de estróbilos y la porción final con estróbilos maduros que se llaman proglótides, formando entonces a ese gusano largo aplanado denominado Taenia solium o solitaria. Ahí tienen las referencias anatómicas, y lo más importante aquí entonces es estas porciones que se despegaron del cuerpo del Taenia solium, es decir, esos proglótides. ¿Por qué son importantes? Porque por dentro esos proglótides llevan los huevecillos de las formas inmaduras de este Taenia solium. De hecho, si tú ves un proglótide lo vas a ver lleno de huevecillos y conectados unos con otros por unos canales tubulares que son los órganos sexuales de esa misma Taenia solium. Cabe destacar, y es muy importante que notes eso, el Taenia solium es hombre y mujer al mismo tiempo, es decir, se autofecunda, se autoembaraza solo. No hay versión macho ni hay versión hembra, tienen las dos funciones sexuales y forma sus propios huevecillos. Esos huevecillos a su vez entonces, una vez que son liberados del proglótide, generan la infestación, es decir, esos son los culpables de que tú te contamines. Esos huevecillos, a su vez llamados oncoesferas por algunos autores, tienen una yema, como si fueran la yema de un huevo, la yema denominada hexacanto, que es una porción gelatinosa proteínica que por dentro en el interior está guardando al embrión o cisticerco, que también lo llaman en algunos libros cisticerco o embrión, está bien dicho. Esos son los que se van a encargar de nutrir a ese embrión, hacer lo que crezca y posteriormente generar al cisticerco maduro. Es decir, ese embrión o cisticerco contiene dentro los escolex o cabecitas de nuevos gusanos inmaduros. Es decir, una vez que se abre el cisticerco, estas cabecitas van a nutrirse y van a formar un cuello, van a formar sus estróbilos, van a formar sus proglótides, estos se van a despegar, van a contener los huevecillos, estos van a contener al embrión o cisticerco inmaduro encerrado en su hexacanto, y una vez abierto, dejan afuera las próximas cabecitas de nuevos gusanos. ¿De acuerdo? Si es muy rápido, regrésale. Muy bien. Entonces, hablemos del ciclo de vida del parásito. Este inicia con una persona que ya está infestada de la solitaria. Acuérdate, tienen la cabecita o el escolex, se va dividiendo con los estróbiles, las versiones más inmaduras, luego se van madurando y haciendo más grandes hasta formar los proglótides, los cuales van a comenzar a despegarse.
Acuérdate que el proglótide tiene adentro los huevecillos. Esos proglótides que van despegándose de la tenia solium van recorriendo tu tubo digestivo, el intestino grueso, van recorriendo todo el trayecto intestinal hasta salir por las evacuaciones. Dijimos que lo peligroso es que toquen tierra. La tierra contaminada con evacuaciones de una persona que tenía la infestación por la tenia solium están llenas de proglótides. Quiere decir que es ahí donde entra el intermediario, que es el cerdo. Es decir, si el cerdo tiene contacto en su tubo digestivo, es decir, se come la tierra contaminada con evacuaciones de una persona infestada, esos proglótides van a entrar dentro de su tubo digestivo y van a liberar las oncosferas, las versiones más pequeñas de ese Taenia solium. Sin embargo, al cerdo no le hacen daño. Es decir, ¿cuál es el destino de estas oncosferas dentro del cerdo? Depositarse en sus músculos. Es decir, al cerdo se le dejan ir al cerebro, se le dejan ir a los músculos, se le dejan ir a los ojos, pero en sí no lo van a matar, no va a afectar nada. Ahí se van a quedar toda la vida hasta que alguien llegue y se coma la carne del cerdo. Somos una sociedad que come la carne de cerdo como principal fuente de proteínas. Quiere decir que si tú comes carne de un cerdo, generalmente los músculos, y estos músculos estaban contaminados con las oncosferas del Taenia solium, y desde luego esta carne no es bien cocinada o tus manos no son bien higienizadas, vaya, con un lavado apropiado, quiere decir que tú te comes la carne del cerdo contaminada con las oncosferas del Taenia solium y ese entra a tu tubo digestivo. Esas oncosferas al entrar en el estómago se abren por el efecto del ácido clorhídrico estomacal, dejando fuera los hexacantos con los embriones, los cuales van a recorrer tu tubo digestivo, van a ir nutriéndose de lo que tú comes, van a ir madurando a ese embrión y paulatinamente, una vez que esté bien maduro, liberan a esos cisticercos o cabecitas nuevas y esas a su vez se van a dividir nuevamente formando sus propios estróbilos, sus propios proglótides y cerrando el ciclo de vida de este parásito. Sencillo, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay un punto muy importante que no podemos ignorar. Alerta aquí. Alguien me podría preguntar en algún punto, oye, ¿y qué pasaría si en lugar de que esos proglótides entraran en el cerdo, o sea, que el cerdo no se los comiera, sino que una persona jugara con la tierra y ahí se vinieran esos proglótides? Es decir, en vez de que esos proglótides se fueran al cerdo, se fueran directamente al tubo digestivo nuevamente. Eso es muy importante, es una pregunta muy interesante y obviamente algo muy lógico que pensar. ¿Por qué? Porque si una persona tiene contacto con tierra contaminada antes de que ese ciclo de vida pase por el cerdo, es decir, lo interrumpe, y en lugar de irse al cerdo, esos oncosferas, esas versiones de proglótides, se regresaran al tubo digestivo, no completando esa parte del ciclo, ¿qué es lo que pasaría? Bien, pasaría a otra situación que ya no pertenece al ciclo de vida del parásito. Permíteme explicártelo para que no vivas con esa duda. Bien, dijimos que tenemos a la Taenia solium, ¿verdad? Dijimos que esos proglótides van a ir saliendo paulatinamente del tubo digestivo hacia la tierra contaminada. Esperamos que el cerdo se los coma para que se complete el ciclo, pero cuando no hay ningún cerdo que pueda comerse esos proglótides y generar la infestación a sus músculos de las oncosferas, ¿qué pasa si alguien con las manos sucias se trae esos proglótides y come sin lavarse las manos? ¿Qué pasaría? Bueno, que esos proglótides serían rotos por el tubo digestivo, las oncosferas continuarían el camino por el intestino delgado. El problema es que no se les da el suficiente tiempo para madurar, no se les da el suficiente tiempo para madurar y romperse, para dejar salir al hexacanto con el embrión nunca sale, se quedan dentro de esas oncosferas. El problema es que dentro del intestino esas oncosferas dicen, bueno, ¿y aquí qué? No puedo madurar más para romperme y sacar al embrión, entonces yo como una oncosfera, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al sistema venoso, es decir, me voy a dejar absorber por el intestino para que una vez ya que me haya absorbido el intestino, yo pueda tener acceso a otros lugares y sobre todo a mí como la oncoesfera, una vez que el intestino me absorbió y me pasó a su sistema venoso, uno de los lugares que me gusta mucho afectar es el cerebro.
Entonces, las oncoesferas, que no se les permitió continuar el ciclo de maduración dentro del cerdo, entran al intestino, el intestino las absorbe y entonces esas oncoesferas se dejan ir hacia el cerebro, consolidando entonces esa enfermedad llamada neurocisticercosis, una de las principales causas de convulsiones o de crisis epilépticas en los adultos a nivel mundial. Sin embargo, quiere decir que nuestro cuerpo o el cuerpo del humano, las oncoesferas que no fueron dadas a la madurez como el ciclo lo mandaba, se dejan ir, en vez de al cerebro y a los músculos del cerdo, se dejan ir a los músculos y al cerebro del ser humano. Quiere decir que así como afectan al cerebro del ser humano, también se van a dejar ir a los músculos. Por lo tanto, en esta situación es donde se denomina esta condición cisticercosis, la cual tiene mucho peligro. Porque tú puedes vivir con las oncoesferas en el cerebro o en los músculos, sí, no va a pasar nada. El problema es que cuando éstas completen su ciclo de vida, se hagan viejitas y se mueran, sus cadáveres van a soltar sustancias inflamatorias, sustancias que pueden dañar la parte en donde estén, desde generar una inflamación muscular y dolor, hasta generar inflamación, dolor y lesiones cerebrales permanentes. Por eso es lo peligroso de que debes de tener mucho cuidado y no generar esta situación alterna con las oncoesferas de un Taenia solium. ¿Por qué le llamo situación y no ciclo? Porque este no tiene ciclo de vida. ¿Por qué? Porque si tú te comiste la versión joven del Taenia solium, o sea la oncoesfera, en vez de dejarla abrirse y soltar el embrión, esa oncoesfera se dejó absorber y se fue a tu cerebro y a tus músculos, ya no hay forma de que puedan aquí infestar a una nueva persona. ¿Por qué? Porque no hay nadie que coma cerebro y coma músculos de humanos. Bueno, no se descarta, ¿verdad? Hay que tener la mente abierta. Bueno, entonces, los factores de riesgo que tenemos para que nos pegue esta enfermedad es comer carne de cerdo. Desde luego, los países y lugares en los que la carne de cerdo es uno de los principales tópicos para la convivencia están en factor de riesgo. La tierra contaminada, las evacuaciones de infestados, el personal de laboratorio y hospital, porque manejan evacuaciones de una persona que si está infestada se pueden infestar ellos a su vez. Comer carne de cerdo, falta de drenaje y alcantarillado, lo que ya hemos mencionado previamente. Las manifestaciones dijimos que en la mayoría de las ocasiones van a ser portadores asintomáticos, pero si llegara a manifestarse en algún punto esta enfermedad, estas son las principales que nos van a ocasionar esta infestación de la solitaria o Taenia solium. Lo más importante es tener cuidado cuando, si el cisticerco fue la condición alterna en la que nos lo adquirimos, es decir, en vez de pasar por el cerdo, pasó por nuestras manos sucias y se dejó ir a nuestro cerebro, tenemos que tener cuidado con el retraso psicomotor, convulsiones, alteraciones de las conductas, alteraciones de los movimientos, de la sensibilidad. Es decir, ante una persona en riesgo, no descartes esta infestación como parte de lesiones neurológicas de reciente inicio. Bien. El diagnóstico, bueno, como el de todos los parásitos, es clínico. Los síntomas, los signos que ves en el paciente, es laboratorial por medio de las evacuaciones, vista de proglótides, vista de los huevecillos, el examen coproparasitoscópico que ya lo conocemos. Y en el área rural, con donde no se cuenta con laboratorios, pues obviamente tiene que ser lo que le exploras y lo que le revisas al paciente. A la hora de la visualización, ahí tienes una imagen de cómo se ve una Taenia solium. Fíjate cómo es un gusano muy largo que conforme se va alejando el cuerpo de la cabecita es más grueso. Quiere decir que aquí tendríamos la cabecita con sus ventosas y sus ganchos, su cuello, sus estróbilos pequeñitos, ya una vez madurados considerados proglótides más grandotes, y estos son los que van saliendo en las evacuaciones de un infestado. Como ves, muy sencillo, pero también puede ser muy complicado si es que le permites generar su ciclo o su condición alterna, interrumpiendo su ciclo de vida. Desde luego esperemos que nunca le pase a nadie ni el ciclo interrumpido ni el ciclo completo. Bien, medicamentos para deshacerte de la solitaria, primordialmente son esos 4. Los vamos a ver en las sesiones de farma, no nos desesperemos, un paso a la vez. Y bueno, sencillo, ¿verdad? Bien, agradezco tu gentil atención. Comentarios, malas caras y regaños, ahí está mi correo. Vamos a seguirle.